Pobreza en la ruralidad. Desigualdades entre la ruralidad y sectores urbanos. Desde los años 40 que la densidad poblacional en los sectores urbanos de nuestro país ha aumentado considerablemente en comparación con la población rural. Esto debido a los cambios económicos y sociales que hemos enfrentado. El desarrollo de las industrias y de la economía nacional incentivó a que millones de personas migraran del campo a la ciudad. Esto para buscar mejores condiciones de vida, más trabajo y más educación. Aún así, quedó parte de la población viviendo en los sectores rurales. Estas viviendo bajo la línea de la pobreza y de la marginalidad. A pesar de los intentos por parte de los agentes gubernamentales de incentivar el desarrollo rural en los campos del país, de acuerdo a las encuestas CACEN, el 12% de la población rural vive en condiciones de pobreza. Detrás de esta situación existe un contexto histórico que debemos revisar. La usurpación de tierras indígenas por parte del colonialismo, la creación de haciendas y fundos, la relación económica de peones e inclinaje, la distribución desigual de la tierra a manos de empresas y familias oligárquicas, la inserción a la economía neoliberal y el mercado capitalista y la migración campo-ciudad. Según el INE, la ruralidad es el asentamiento humano concentrado o disperso que posee 1000 o menos habitantes con menos del 50% de su población económicamente activa dedicada a actividades terciarias o secundarias. Se considera que una zona urbana se caracteriza por estar habitada de forma permanente por más de 2000 habitantes. En Chile, la población urbana corresponde al 87,8% de la población y para la población rural es el 12,2%. En la región de los lagos, la población rural corresponde al 28,7% de la población. Antes de hablar de las características marginales y de la pobreza en la ruralidad chilena, tenemos que entender en qué consiste la pobreza y cómo se mide esta. Según Rodríguez, Muñoz y Padilla, en su tratamiento la pobreza no solo es difícil de combatir, sino también de definir. A la denominada pobreza extrema o dura se adiciona la pobreza encubierta de una parte significativa de la población, que aun contando con ingresos mínimos que los sitúan sobre el umbral de la pobreza, económicamente son altamente vulnerables. La pobreza se expresa en múltiples dimensiones, por lo que el ingreso no podría definirla en su totalidad. Es así como el Ministerio de Desarrollo Social de Chile desde el año 2013 comenzó a implementar una nueva metodología de medición de la pobreza. A esta nueva medición se le llama pobreza multidimensional o PM. Es así como el Ministerio de Desarrollo Social contempla la estimación de la pobreza con base a la cuantificación de un conjunto de carencias, estructurado en 5 dimensiones relevantes para el desarrollo social: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, redes y cohesión social. Según la teoría de la modernización, la pobreza tiene que ver con los atributos de las personas o grupos sociales, o sea que se sustenta en las incapacidades personales. Mientras que para la óptica marxista, la marginalidad y la pobreza es una condición estructural creada y reproducida por el actual sistema capitalista mundial y el proceso de globalización. Según la encuesta CACEN, en las zonas rurales, 1 de cada 3 hogares es pobre, esto correspondiendo al 32,4%, cifra que es un 126% superior a la registrada en las ciudades. En el espacio rural, los mayores niveles de carencia se constatan en las dimensiones de educación, con un 57,8%, particularmente en el indicador de escolaridad, que es de 56,0%, y en las dimensiones trabajo y seguridad social, con un 48,7%.
vivienda y entorno un 48,0%, con un patrón descriptivo fuertemente diferenciador respecto a de las zonas urbanas, en especial en la dimensión de educación y trabajo. En el área de educación, alrededor de 3 de cada 5 hogares rurales, o sea el 57,8%, presentan alguna carencia en la dimensión de educación, siendo particularmente relevante la aportación de los déficits de escolaridad. Esto quiere decir que al menos el 56% de los hogares del campo tienen algún adulto que no terminó la enseñanza mínima obligatoria, cifra que contrastada con el contexto urbano es relativamente mayor. Esto tiene como explicación que muchos de ellos desertan a edades tempranas para integrarse a la vida laboral y así poder aportar con ingresos a las familias campesinas. Otra dimensión que también se ve afectada es la dimensión del trabajo y la seguridad social. Mientras en el sector rural 1 de cada 2 hogares que registran alguna vulnerabilidad en ocupación, seguridad social o jubilación son catalogados como pobres, 49,4%, en los hogares urbanos esta situación alcanza el 28,6%. En la dimensión de vivienda y entorno, los hogares rurales y urbanos muestran una desigual distribución de precariedad, observándose claramente más deteriorados en el sector rural. En esta dimensión, alrededor de 1 de cada 2 hogares rurales, o sea el 48%, presenta algún tipo de carencia en al menos uno de sus indicadores, con un perfil claramente diferenciador respecto de los hogares urbanos, evidenciándose las mayores brechas en el indicador de servicios básicos y entorno. Es así como el 84,2% de los hogares rurales catalogados como pobres multidimensionales es vulnerable en esta dimensión, sea por condiciones de habitabilidad o servicios básicos. Además, un 21,3% registra algún tipo de carencia en su sistema de dotación de agua, electricidad o alcantarillado, siendo particularmente relevante la incidencia de este último componente. En la dimensión de salud, a nivel rural, 1 de cada 4 hogares pobres multidimensionales, 24,8%, presentan carencia en algún indicador de salud, cifra significativamente menor que la observada en zonas urbanas, donde un 44,6% de los pobres registra vulnerabilidad en esta dimensión. La última dimensión de la pobreza multidimensional es la denominada redes y cohesión social. En esta dimensión, un 16% de los hogares rurales y un 21,1% de los urbanos reporta algún tipo de carencia en la dimensión de redes y cohesión social, siendo especialmente significativas en el indicador trato igualitario. Mientras tras un 19,8% de los hogares rurales pobres sufre privación de algún indicador, en el ámbito urbano esta cifra se alza por el orden del 43,4%. Con un escaso 4,3% de los hogares rurales reporta algún tipo de carencia en el indicador apoyo y participación social, existiendo diferencias escasamente significativas con el sector urbano. Síntesis, la pobreza es mayor en el ámbito rural, así como lo son distintos estados de carencia o umbrales medidos por el enfoque multidimensional, con la excepción de los indicadores vinculados a redes y cohesión social. Pese a la mayor vulnerabilidad económica y restricciones para el acceso a bienes y servicios, el campo continúa siendo un espacio donde las manifestaciones de solidaridad, los vínculos afectivos con los demás y el bienestar subjetivo adquieren mayor intensidad. Algunos datos importantes que debemos mencionar son que el porcentaje de hogares con jefe de hogar sin educación media completa en sectores rurales en el sur de Chile corresponde al 75,9%. También el porcentaje de jefes de hogar pertenecientes a algún pueblo indígena rural es del 36,0%. El porcentaje de trabajadores dependientes sin contrato de trabajo por zona de residencia en el sector rural es de 19,4%, mientras que el urbano es de 12,2%.
El objetivo general del desarrollo rural sería, como es casi evidente, mejorar las condiciones de vida del mundo rural. Para ello sería necesario provocar 3 procesos de integración: integrar estas áreas al desarrollo y concepto del país, al mundo agrícola productivo y a la agricultura moderna. Una política de desarrollo rural sustentable en el tiempo tiene que ser una política de integración y no de subsidio. El enfoque de las políticas de desarrollo rural deberían ir orientados a solucionar la falta de desarrollo en ciertas localidades, así como también a resolver la pobreza rural. Para generar cambios en el sector rural, estos no deberían ir orientados al financiamiento, sino que con cambios institucionales. Se debería crear instancias de resolución de problemas con las comunidades rurales. Pero ¿cómo se relaciona la pobreza rural con la geografía de la desigualdad? En este caso pueden distinguirse 3 dimensiones en el proceso de exclusión social y pobreza: la económica, la política y la cultural. La exclusión económica se refiere a la marginalización del sistema productivo, la cual se manifiesta en desempleo, subempleo o empleo inseguro, carencia de bienes y de créditos, vulnerabilidad y demás. La exclusión política se origina en el acceso desigual a los derechos, tanto colectivos como individuales dentro de la sociedad civil, ciudadanía limitada, subordinación social, etc. La exclusión cultural comprende una falta de reconocimiento y la segregación de los valores y prácticas culturales de los grupos subordinados por la sociedad dominante, en este caso, la urbana, lo cual conduce a la discriminación, al racismo y así sucesivamente. Estas 3 dimensiones de exclusión social están interrelacionados y son procesos autorreforzados que perpetúan el problema de la pobreza. Es así como lo rural, visto desde la perspectiva urbana, significa un recurso, lo marginal, lo igual o equivalente a lo agrario.